Bueno, siguen igual, no importa. No creo que lleguemos al final, no nos queda mucho, así que hoy por ahí va a ser más corto, ¿sí? Lo que nos quede, parte de lo que nos queda. El tema es que si queremos llegar hasta el final, vamos a perder en la velocidad la posibilidad de, bueno, profundizar un poquitito y detenernos en cada caso, ¿sí? Bien, vamos a leer, ahí se me va la nieta. Tenemos del 17 al 23 de la epístola de Judas, ¿sí? Acá estos versículos están dedicados a exhortar a los cristianos genuinos, primero a ser cautelosos, pero sin alarmarse, en los versículos 17 al 19, después a vivir santa y piadosamente en el 20 y el 21, y después en 22 y 23 a tener discernimiento en el modo de ejercitar su celo por el bien de los hermanos. ¿Sí? Bueno, vamos a leer la primera parte del 17 al 19. Pero ustedes, mis queridos amigos o hermanos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida era satisfacer sus malos deseos o cuyo único propósito será deleitarse en cuanta perversidad pueda ocurrírseles. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales o viven sensualmente porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Bueno, como dijimos, venía manejando o marcando las características de estos falsos maestros y ahora pasa a hablarle a los hermanos de la iglesia, que también por extensión nos está hablando a cada uno de nosotros. Ahora Judas cambia completamente a quienes va dirigido el mensaje, ya que de los creyentes sinceros se tiene mayor expectativa que de los falsos doctores que estaban llenos de vicio. Para que no se alarmen, pero que sean cautelosos, le dice que esto ya estaba predicho por los apóstoles. Dado que esta epístola es probablemente anterior a las de Primera y Segunda Timoteo y especialmente a Segunda Pedro, posible que Judas aluda no a un escrito determinado, sino a la predicación oral de los apóstoles. Por ejemplo, lo mencionado en Hechos 20, del 29 al 31. ¿Sí? Ahí está Pablo reuniéndose y hablándole, dándole directivas, consejos a los ancianos de Éfeso, una iglesia o una ciudad en donde él estuvo 3 años compartiendo con ellos la vida, las enseñanzas también de la palabra. ¿Sí? Hechos 20 del 29 al 31 dice: sé que después de mi salida, la salida de Pablo, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Inclusive algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche en mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. ¿Sí? Y en concreto también, Segunda Pedro
capítulo 3, versículos 2 y 3, que sería una ampliación de este versículo 18 de Judas. Segunda Pedro 3, versículos 2 y 3. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Sí, continúa. Pero bueno, lo que estamos enfatizando acá era que no era una novedad, que ya había sido predicho anteriormente en la predicación principalmente de los apóstoles. ¿Sí? En el versículo 19, lo leemos, estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes y se dejan llevar, perdón que me perdí, se dejan llevar por sus instintos naturales o viven de acuerdo a las sensaciones, eso es lo que quiere decir, a la satisfacción de sus sentidos, viven sensualmente, porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Los falsos maestros fueron y son constante causa de división a través de su propaganda maligna, que siempre encuentra en los miembros carnales de las congregaciones un clima de cultivo apropiado e infeccioso donde poder depositar su veneno, ¿sí? En 2 Pedro 2:1, Pedro dice que de ellos que introducirán encubiertas herejías destructoras o facciones de destrucción, lo que dice literalmente. El vocablo usado para referirse a animales es lo opuesto a espirituales y se refiere a personas carentes de toda vida espiritual, no regenerados, y Judas añade que no tienen espíritu porque su espíritu humano está muerto a la vida sobrenatural y por lo tanto son incapaces de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a ver, por ahí capaz que lo terminamos, ¿eh? Del 20 al 23 dijimos que en el 20 y 21 exhortaba a vivir santa y piadosamente. Y vamos a leer esos versículos 20 y 21. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo, o aprendan a orar guiados por el Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, o entréguense al amor de Dios, quien les dará vida eterna. De esa manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. ¿Sí? Ahora Judas los exhorta a una vida santa, llena de piedad, y después, en los versículos siguientes, a hacerlo por el bien de las almas. ¿Sí? La santísima fe mencionada en el versículo 20 se refiere a lo mismo que en el versículo 3, es decir, la fe objetiva. Es donde Judas expresa el motivo por el cual lo llevó a escribir esta epístola. Y lo toma como el depósito de la fe cristiana. La exhortación es a sobreedificarse sobre ella, sobre esa santísima fe. Significa una conducta sana y piadosa, digna de esa santísima fe que se profesó y que se sigue profesando en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Orando en el Espíritu Santo indica orar bajo la unción y la guía del Espíritu Santo. Dos pasajes, Romanos 8,
26, donde Pablo está escribiendo allí diciendo que como tenemos que orar no lo sabemos y el Espíritu intercede por nosotros. Lo leemos. 8:26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y también lo que plantea en Efesios capítulo 6, versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Sí? Orando en el Espíritu Santo. Ahora dice, consérvense ustedes mismos en el amor de Dios. Y ahí se está refiriendo a nuestra responsabilidad, que nuestro amor a Dios permanezca y se manifieste en obediencia a sus mandatos. Juan capítulo 15, y acá tenemos unos cuantos versículos para leer, ¿sí? Del 9 al 14. Juan 15, 9. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. ¿Sí? Todos nos gusta sentirnos llamados amigos de Dios, pero lo que dice Jesús acá es, ustedes son mis amigos si me obedecen. ¿Sí? Allí es donde plantea esta consérvense ustedes mismos en el amor de Dios. Judas se refiere a la segunda venida del Señor como la expectación anhelante de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para consumar la salvación. Sabemos que somos salvos, ¿sí? Y en esta salvación tenemos nuestra conversión, tenemos el periodo de vida que continúa, que es la santificación, y después tenemos la consumación de esa salvación, que sería la glorificación cuando estemos permanentemente en la gloria, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La expectativa de la vida eterna era un tema importante en la predicación apostólica y en la fe de la iglesia primitiva. Y lo debe ser también para nosotros. Cuando nos sentimos agobiados por las circunstancias, recordemos esta expectativa de gloria que tenemos en cada uno de nosotros. ¿Sí? No vamos a llegar. Prefiero tener dos cortas mensajes y no tener uno largo que nos exceda en el tiempo. Así que bueno, oramos y concluimos aquí. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por esta fe preciosa, como dice allí Judas, esta santísima fe que tú has puesto en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a las expectativas que tú tienes de tus hijos. Que podamos ser llamados amigos de tu Hijo, porque le obedecemos en cada una de nuestras cosas. Guíanos, Señor, danos fuerza, fortaleza. Pedimos, Señor, por también el tiempo que tenemos por delante. Que tú bendigas y nuestra vida, que bendigas a la congregación, aquellas personas que están con problemas de salud, que tú estés obrando en ellas. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.